Hola, soy Alfredo Folonier, el Folo de Ranchile, y en esta nueva entrega de Ranchile TV tenemos a uno de los grandes atletas que tiene el suelo chileno, un atleta olímpico, ya decir atleta olímpico, la verdad a mí se me eriza la piel. Estamos con Daniel Estrada. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación de ser parte de Ranchile TV. No, muchas gracias a ti, Folo, por la invitación y un poco darnos esta posibilidad de darnos a conocer a la comunidad. Daniel, hace unas semanas conversé con un colega tuyo olímpico, con Enzo Yáñez, y hablamos un poco de lo que significa la cita de los anillos para un deportista. Vamos a hablar en detalle en el resto de la entrevista, pero para ti, ¿hay un antes y un después con los Juegos Olímpicos? Claro que sí, o sea, yo creo que el sueño de cualquier deportista es llegar a los Juegos Olímpicos y pensar que, no sé, yo te estoy hablando hace 10 años atrás, cuando yo era un poco más chico, yo veía como una cuestión que era inalcanzable, estar prácticamente en la cita en donde están los mejores, pero lo veía como un sueño muy lejano y el momento que tú ya estás ahí y eres parte de esa cita, ya es otra cosa. Entonces, para mí, claro, como dices tú, fue un antes y un después en mi carrera deportiva. Dani, yo te voy a decir algo. No solamente para los deportistas élite es un sueño ser los Juegos Olímpicos, para deportistas como yo que he sido deportistas toda la vida y no estamos tocados con la varita mágica y no hubiéramos podido ir nunca a los Juegos Olímpicos, igual es un sueño ver la cita olímpica, imaginarse en esa Villa Olímpica con 20.000 corredores de todas las disciplinas y de todas las naciones debe ser algo impagable. No solo correr, sino que estar dentro de ese mundo olímpico. Pero antes de hablar del mundo olímpico, me gustaría que nos cuentes. Tú hoy estás en Valparaíso, estás en cuarentena total, ¿no es cierto? Sí, Folo, mira, yo llevo prácticamente 3 meses de cuarentena, que es el tiempo que ha estado Valparaíso, pero yo vengo incluso de un tiempo antes, te estoy hablando prácticamente de mediados de marzo, por decisión propia, decidí yo confinarme en mi casa, entonces ya prácticamente llevo 6 meses encerrado en mi casa. Justamente yo hablé con amigos que tenemos en común de que tú eres muy apegado a las reglas. La regla es no salir a correr en la calle y tú estás respetando esa cuarentena a pesar de que tu trabajo es correr. Hoy como entrenador, como deportista, tu trabajo es correr, pero el tema de la regla de quedarse en casa y cuidar al prójimo, tú la cumples a rajatabla. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Porque tu trabajo, está bien, el entrenar, yo sé que el teletrabajo lo has hecho fantástico, que tienes un grupo extremadamente motivado, que ya vamos a hablar de Run Wolf, pero ¿cómo lo haces en lo personal? ¿Cómo lo haces tú con tu trabajo como atleta? Sí, mira, lo que pasa es que partir primero por la premisa que nosotros igual somos figuras que estamos insertos en una sociedad y mucha gente ve el trabajo que estamos haciendo nosotros. Entonces, para mí es súper importante de mostrarle a la gente que hay que tomarse las cosas responsablemente. O sea, si cada persona respeta las reglas como debe ser, no deberíamos incluso por qué estar en cuarentena hoy en día. Entonces, por ahí yo creo que hay que partir por uno, dar el ejemplo al resto de la gente, para que la gente un poco también vaya tomando conciencia de lo que hay que ir haciendo. Dani, ¿y cómo Por has hecho otra, con los entrenamientos? ¿Y cómo has hecho? Porque no te creo que no estás corriendo, porque si no estarías corriendo por los techos o por las paredes. claro, ya estaría vuelto loco, ¿no? La verdad es que mira, justo cuando partió todo este tema de la pandemia, como tú bien decías, tengo varios amigos que son bien cercanos, uno de ellos es mi amigo entrenador Carlos Banque, que en su momento me dijo: Dani, ¿sabéis qué? La cosa se viene súper compleja de acá para adelante, yo te recomiendo, sinceramente, cómprate una trotadora ahora, que es el punto clave, que se han mantenido los precios, cómpratela ahora porque después se van a disparar los precios. Y fue súper visionario. Entonces, ¿qué es lo que hice yo en su momento? Claro, dudé porque en el fondo es una inversión que igual es alta.
sobre todo para el bolsillo de deportistas que estamos constantemente invirtiendo en otras cosas. Entonces, cuando me dijo eso, lo pensé, pero realmente me di cuenta que era una inversión que era necesaria pensando en todo lo que se venía. Así que rápidamente Y hice la además, compra. no cualquier trotadora te sirve a ti, porque algún corredor que corre a 12 kilómetros por hora ya es una trotadora un poco más económica. La tuya tiene que dar buen ritmo de velocidad para poder servir a tu ritmo. No, no es cualquier trotadora. Claro, sí, de hecho te estoy hablando que estuvimos prácticamente 2 semanas revisando diferentes páginas, trotadoras, viendo el tema de la velocidad, viendo también el tema del largo de la cinta, que también es súper importante, el tema de la inclinación. Entonces son diferentes aspectos en los cuales uno tiene que irse fijando antes de poder hacer una buena compra. Entonces, en el fondo estuvimos revisando harto, hasta que llegamos a la compra correcta y fue una decisión, sin mentirte, muy sabia porque te estoy hablando que a las 2 semanas que yo me la compré, la misma trotadora subió prácticamente 50% más del valor que yo la compré. Entonces estamos hablando de que se dispararon los precios por las nubes y todo el mercado de lo que es trotadora e implementación deportiva, todo subió. Entonces fue una compra justo en el momento preciso. Y has hecho todos tus entrenamientos en PF y en trotadora. Eso ha sido en los Claro, últimos meses de tu vida. Y cómo manejas, Dani, el tema de correr en trotadora? No sé si es más lesivo o no para entrenar, pero es diferente al correr en la calle, donde a pesar de que haya inclinaciones, es diferente. ¿Te has cuidado de las lesiones de alguna manera en especial al hacer todo tu entrenamiento en trotadora? ¿O has tenido la suerte de que no, que te adaptaste perfectamente? claro, Eh, ¿no? Como, Dani, antes de que me digas lo tuyo, vamos a hablar con especialistas que nos ayuda con las cápsulas kinesiológicas, que nos cuenten cuáles son los cuidados que hay que tener si uno se vuelca de la calle a la trotadora, qué tipos de cuidados hay que tener, porque es un cambio de superficie. Escuchamos y continuamos, Dani. Hola a todos, mi nombre es Juan González, soy kinesiólogo de MedPro Clínica y bueno, vamos a responder la duda que surgió en relación a qué es lo que se necesita hacer en relación para poder hacer la transferencia de forma muy segura de lo que es la trotadora hacia el trabajo en calle. Esta forma de transición es algo que va a demandar obviamente una condición física preparada. Eso significa que hay que hacer la preparación física correspondiente, hacer un fortalecimiento, considerar todo lo que es activación de la faja abdominal, la zona del core. Hay que también trabajar sobre la musculatura estabilizadora de cadera, rodilla y tobillo. Y eso conlleva también a que los grupos musculares más grandes como glúteos, cuádriceps o las pantorrillas, el gemelo en sí, hay que también fortalecerlo de forma también progresiva para que se adapten ahora a que puedan soportar la carga sobre el pavimento, el maicillo, el cerro, la pista, en el fondo, porque eso va a conllevar obviamente a que haya una adaptación de un proceso que el cuerpo sensa esta nueva forma de ejercicio. Y si es que el cuerpo no está preparado, lo más común es que van a aparecer las itis, todos los procesos inflamatorios que puedan conllevar a un sobreuso, las tendinitis, bursitis, y eso conlleva obviamente a que vamos a tener que hacer algún stop frente a esto. Como también se explicaba, hacer esta transición obviamente de, por decir, estar corriendo 15 kilómetros en la trotadora no equivale a correr 15 kilómetros en calle. La demanda es distinta, las condiciones son distintas, ambientalmente también, energéticamente también. Lo que pasa también con un tema muy general que se puede llevar a esto a cabo es que si uno ocupa la trotadora, a diferencia de la calle, en la trotadora el motor que está ocupando la cinta te ofrece toda una inercia en el cuerpo como se va adaptando. La diferencia en la calle es que uno es el motor y uno tiene que hacer la fuerza y uno tiene que generar esa estabilización, y todo ese proceso, como digo, puede llevar como consecuencia un proceso de adaptación que conlleva una inflamación. Por eso hay que estar muy pendiente, hay que conversar bastante con el entrenador, hay que estar muy pendiente de las sensaciones de qué se tiene que hacer en relación a esto. Como consejo,
como dije ya, una parte es hacer la parte del entrenamiento, preparación física, porque eso no hay que dejarlo aparte. La parte de recuperación siempre también es necesario, y ahí yo considero dos cosas importantes. Bueno, uno de lo que siempre se habla es la parte de la elongación, es algo que se tiene que considerar cuando uno ya sensa que en verdad el grupo muscular está muy apretado. Ya es necesario o hacer algo de elongación o pedir ya ayuda de algún profesional, alguien que te haga masaje o una descarga muscular para evitar obviamente la acumulación de esa tensión. Lo siguiente también es el automasaje. El automasaje con un rollo de espuma de alta densidad va a ayudar obviamente a descargar también la musculatura. Son cosas que son necesarias hacerlas de forma frecuente, como digo, si uno no tiene tanta expertise. Lo que se recomienda para algunos chicos que trabajan con nosotros en el fondo es como hacerlo una vez cada 2 semanas, o en verdad si están muy apretados una vez cada 1 semana, considerar hacer masaje, automasaje, y la frecuencia de las elongaciones obviamente tampoco no es tan estricta. No es necesario que sea inmediatamente después del entrenamiento. Dedícate al menos a hacer una vez o 2 veces a la semana bien la elongación. Para que surta efecto un proceso de elongación tiene que durar 30 segundos, y eso repetirlo entre 3 a 5 veces según el tiempo que tengan disponible. Pero esas son las consideraciones. En resumen, para evitar ese proceso de compensación es necesario tener una preparación física necesaria para poder generar la estabilización más el fortalecimiento de grupos musculares grandes. La siguiente parte conlleva a tener como la percepción de uno, de la musculatura, frecuentemente obviamente de miembros inferiores, de la carga, descargar esa musculatura a través de masaje, automasaje o elongaciones, según la dosificación o según la experiencia que uno va teniendo. Y como consejo siempre, asesórate con alguien que te pueda dar alguna información, ya sea el entrenador o consultando a algún kinesiólogo que esté dentro del área de la parte del deporte. Así que eso, espero que le haya servido este consejo, y cualquier duda ahí nos escribe. ¿Cómo ha sido en tu caso? O sea, el pasar a la trotadora, ¿te adaptaste fácilmente o tuviste que hacer trabajos de preparación física? ¿Tuviste que hacer los entrenamientos más cortos? ¿Cómo fue que lo hiciste? Claro, no, como todo, yo creo que hay que hacer adaptaciones. De partida ya no podía hacer el mismo kilometraje que hacía al aire libre, porque en el fondo corro el riesgo de que se me pueda quemar la trotadora y en el fondo voy a quedar prácticamente en cero. Entonces, en cuanto a la cantidad de kilómetros que yo sumaba semanalmente, tuve que disminuir prácticamente a la mitad, sino un poquito más de la mitad. Lo que sí me ha servido mucho es el tema de la preparación física, porque para serte muy sincero, yo creo que uno de los déficits grandes que por lo menos creo que tiene la mayoría de las personas que practican pruebas de fondo medio fondo está con el tema del fortalecimiento. Entonces, pasar de hacer, no sé, una vez a la semana fortalecimiento a hacer 6 veces a la semana, entonces cambió mucho. Y obviamente que haciendo trabajo en doble jornada, por la mañana correr y por la tarde preparación física, en donde incorporo harto trabajo de fuerza y también algunos ejercicios que también ayudan el tema de la capacidad cardiorrespiratoria, así que por ahí he ido jugando, tratando de mezclar las cosas y tratar también de irme asesorando en base también a los trabajos que ha ido haciendo otras personas. Yo creo que por Dani, ahí ha sido la clave. ¿y cómo te imaginas que va a ser la transición a la calle? Cuando se pueda salir a correr a la calle, ¿va a haber una transición o el haber preparado esta preparación física y haber corrido a conciencia en la trotadora, piensas que, porque, porque me imagino que tú estás a la espera de que se abra la posibilidad de correr algún medio maratón en algún lugar, un maratón para buscar marca, porque algo que de otras de las cosas que vamos a hablar es Tokio 2021, que me imagino que está dentro de tu radar. ¿Cómo crees que va a ser esa transición de la trotadora a la calle? Claro, mira, como te decía, pasar de hacer un día a la semana fortalecimiento a hacer 6 te cambia mucho. Entonces, por lo tanto, yo creo, y por lo menos la sensación que he tenido yo en la trotadora es que estoy mucho más fuerte en cuanto a trabajo muscular. Entonces, a lesiones yo creo que voy a estar bastante bien. Lo que sí, el cambio que voy a tener que hacer obviamente es para partir en forma muy progresiva, con menos kilómetros y de a poco ir incrementando. Además que, tal cual como lo decías tú, tenemos un tiempo prolongado todavía para poder preparar el siguiente maratón.
yo creo que de prepararlo sería como para abril, entonces por lo tanto tiempo hay, apuro, no hay que tomarse, creo yo, las cosas con calma, ir paso a paso, con el objetivo obviamente de no lesionarse y tratar de hacer las cosas bien. Dani, yo hablaba de Tokio 2020, que no se hizo el 2020, que está programado para el 2021. Y yo sé que hace pocas semanas atrás, una de las marcas que es auspiciadora inclusive de los Juegos Olímpicos, te tomó entre sus filas, y tienes inclusive una zapatilla que dice Tokio. ¿Motiva el tener esa zapatilla que dice Tokio para buscar? Perdón, me estoy adelantando. ¿Es objetivo tuyo buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos? Porque tú ya corriste los Juegos Olímpicos de Río 2016, que lograste la clasificación creo que en tu primer maratón, eh, pero ahora ya no hay que bajar las 2:18 del 2015, ahora hay que bajar las 2:12. ¿Es tu objetivo los Juegos Olímpicos de Tokio, Dani? Mira, yo desde el día que terminé la carrera de Río 2016 de los Juegos Olímpicos, junto con mi compañero con el cual me preparé todo ese periodo que es Víctor, nos prometimos intentar hacer todo para ojalá poder estar en la cita olímpica de Tokio. Entonces, siempre he pensado en ese objetivo y es por lo cual hoy en día estoy entrenando constantemente, a pesar de todo este tema de la pandemia. Creo que no me he dejado estar ningún día, entonces el objetivo siempre ha sido claro, que es Tokio. ¿Y se puede, Daniel, preparar? Tú dijiste que tuviste que bajar los kilometrajes, hiciste más PF, pero has bajado el kilometraje al correr en trotadora. ¿Se puede pensar en buscar esa semejante marca? No digo que no seas capaz de lograrla, pero tu marca es 2:16. Sí, lo que pasa es que Pero la pregunta es bajar de repente a alguien que hace 3 horas 4, bajar las 3 horas, es bastante más sencillo, no digo que sea sencillo, que bajar ya cuando uno empieza a ajustar tanto los tiempos. O sea, de 2:16 a 2:12, se puede pensar en ese logro entrenando de la manera que se está entrenando hoy. mira, claro, tal cual como lo estoy haciendo hoy en día, prácticamente no se podría. O sea, para mí imposible. O sea, estoy tratando de hacer lo máximo dentro de las posibilidades que tengo en mi casa, que en una trotadora trato de hacer arte intensidad. Claro, por ahí el kilometraje bajó, pero hay muchos factores que influyeron en la carrera de Río que me hacen pensar a mí que esa marca se podría lograr. No es una cosa tan tirada de las mechas, hay hartos factores que nosotros debemos corregir en cuanto a lo que es parte de la preparación y también parte de lo que es la estrategia dentro del mismo maratón. Sí, Te estoy porque hablando, en no el sé, maratón, Dani, porque en el maratón están las liebres y ustedes fueron liebres de ustedes mismos en Temuco cuando lograron la clasificación, porque corrieron Enzo, corrió Víctor y corriste tú, y llegaron muy cerca uno de otro y durante mucho tiempo estuvieron corriendo juntos, pero no hubo una liebre de 2:14 o de 2:13 o de 2:12, o sea, no hubo corredores. Y también en el maratón eso es muy importante, ir a un maratón donde haya gente que maneje esas velocidades, ¿no es cierto? claro, entonces, en base a lo que dices tú, lo primero es intentar esta vez buscar la marca afuera, no en el país, en un lugar donde haya un nivel que sea bastante alto. Tampoco estoy hablando de una cosa que sea tan superior, porque eso tampoco nos favorece, sino que sea un nivel más o menos parecido al nuestro. Y también mejorar aspectos que lo que te decía yo con el tema de la hidratación, que nosotros, por ejemplo, al momento de correr era muy poco lo que nos hidratábamos, entonces en el fondo, claro, llegamos al kilómetro 35 y ya prácticamente habíamos quemado todos los cartuchos. Entonces, si yo, por ejemplo, comparo la carrera del año 2016, en donde hasta el kilómetro creo que 32, 34, yo iba para hacer 2 horas 15, y desde ahí en adelante ya fue otro tema. Entonces, por eso que te digo, hay varios factores que de hecho he tratado de consultar harto a los nutricionistas, fisiólogos deportivos, que ayuda, por ejemplo, con el tema de las sales, que se puede ingerir dentro de la misma hidratación de las botellas que son personalizadas para cada persona, que Bueno, son factores que a la larga pueden ayudar. eh, Daniel, ya que tiraste el tema de la nutrición, le podemos preguntar a nuestro experto, el asesor
en nutrición deportiva, Felipe Araya, que nos comente justamente el tema de las sales, que nos hable el tema de las sales y cómo se puede hacer un cálculo, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerse un test de sudoración, o cómo poder hacerlo para saber qué cantidad de sal tiene que correrlo, y me imagino que hay diferencias cuando la carrera es en calor, no es en calor, etcétera, etcétera. Le preguntamos a Felipe que nos hable de este tema y volvemos con la entrevista. Así como se planifica el entrenamiento, el periodo, las semanas y cada sesión de entrenamiento, lo mismo deberíamos hacer con la alimentación que vamos a necesitar para el periodo de competencia, como también para el periodo donde preparamos la competencia. En ese sentido, el mejor consejo para mí siempre va a ser que en los días previos se logre una muy buena carga de carbohidratos con cualquiera de las estrategias que usted pueda tener. Y en segundo lugar, que consideremos los factores que se van a necesitar en plena competencia. En este sentido, los dos primeros van a ser la cantidad de líquido a consumir y la cantidad de sales minerales a consumir. Estos pueden estar en el mismo producto o en dos productos separados. Lo importante es que lleguemos a la conclusión de cuánta cantidad necesita cada uno de nosotros para rendir de la mejor manera, y para eso utilicen todos los entrenamientos largos que se han hecho durante el periodo para ensayar estas cantidades. Y en segundo lugar, el carbohidrato, que normalmente sale de geles, pero también podría salir de cualquier otro producto. Lo importante es que también sepamos cuál es la cantidad a consumir por hora en gramos de carbohidratos para poder rendir a nuestro nivel. Teóricamente, un deportista amateur podría sostener, habiendo hecho el primer paso de la carga de carbohidratos, muy bien, quizá su rendimiento por alrededor de 3 horas. Y esa es la razón de por qué mucha gente se encuentra con el muro en la maratón alrededor del 30 y el 35 kilómetros. Pero si nosotros hacemos bien el primer paso y nos alimentamos bien durante este tiempo, entonces lo más probable es que por energía podríamos perfectamente llegar hasta la meta, y quizá lo que nos fatiga sea otra razón. Importante, y aquí algunos tips: entrenen lo más similar a la situación de competencia que van a escoger. Eso significa, tomen en cuenta el clima, la temperatura, la hora del día en que se compite o se levanta o se desayuna, y también elementos similares que si en la carrera van a ocupar algún isotónico de la carrera, ojalá puedan haberlo usado también ustedes en su entrenamiento. Cuando miren el mapa de una competencia, no solamente miren la altimetría o cuál es el recorrido, también fíjense dónde están los abastecimientos para que cuando entrenen con la misma distancia, y vean entonces de antemano cuáles podrían ser los pros y los contras de su planificación. Consejos: no basta con un solo ensayo, ensáyenlo muchas veces antes de una maratón, especialmente si buscan su mejor marca. Y número 2, las adaptaciones toman tiempo, por lo tanto no dejen esto para última hora y no crean que por el solo hecho de tener la voluntad de hacerlo, con 1 o 2 ensayos va a bastar. Mientras más ensayado esté su planificación, mejores van a ser los posibles resultados. Daniel, entonces sí se pueden hacer ajustes para buscar esa marca. Tu apuesta es Tokio 2021. ¿Tienes alguna carrera en carpeta para buscar la clasificación? Mira, porque uno puede querer ir, pero hay que correr una carrera al menos y lograr la marca. Claro, mira, nosotros habíamos hecho harto esfuerzo junto a Víctor. De hecho, en enero nosotros nos fuimos 25 días a la ciudad de Calama, con recursos de hechos propios de nosotros, pensando en la carrera a la cual íbamos a ir, que era Hamburgo. Entonces, hicimos esos 25 días, habíamos estado en muy buena forma, de hecho habíamos hecho muchos trabajos que nos hacían pensar de que la marca se podía lograr. Pero justo pasó todo este tema de la pandemia, por lo menos yo tenía pasajes sacados, tenía todo comprado, entonces de ahí fue un tema también el que la agencia me pudiera cambiar los pasajes, en ver qué pasaba con el tema de la inscripción, porque había mucha gente de Hamburgo, de hecho, que tal vez podría haber corrido, pero como al hecho de nosotros ser extranjeros, entonces tal vez iba a ser complicado, ya se estaban cerrando algunas fronteras, entonces fue súper complejo todo ese tema, el de poder cambiar toda la planificación que teníamos y ver si tal vez todos esos mismos planes se pueden cambiar para el próximo año, que sería 2021, en el cual ya por lo menos
todo lo que es pasaje, todo eso está todo listo y yo creo que ahí sería la carrera en la cual vamos a buscar la marca, obviamente siempre y cuando no, el virus no nos cambie todos los planes que tenemos. Hablando de esta cuarentena, tú no solamente estamos pasando esta cuarentena que tiene 6 meses donde no has competido, sino que además tuviste la mala suerte que por unos temas técnicos estuviste como 2 años, perdón, alejado de las competencias. ¿Cómo manejaste mentalmente? Porque tú vives de las competencias, terminaste los Juegos Olímpicos, corriste algunas carreras y estuviste congelado, y ahora además se viene la cuarentena. Casi que estuviste con una cuarentena competitiva durante 2 años y medio. ¿Cómo, cómo lo maneja, cómo lo manejas tú mentalmente esa imposibilidad de trabajar? Porque a la larga el trabajo tú lo plasmas en las carreras. Te preparas en los entrenamientos, pero lo plasmas en las carreras. Antes de que me digas cómo lo has hecho tú, le pedimos a Rodrigo Caguas que nos dé algunos tips, nuestro psicólogo deportivo que nos ayuda con las cápsulas, que nos diga cuál es la manera, si uno no puede enfrentarse a una carrera, cómo poder manejarlo y sobre todo cómo es el caso tuyo. Cuando suceden imprevistos en la carrera de un deportista, hay varios elementos que habría que aprovechar de apoyar. Lo primero es, evidentemente, canalizar y contener bien las emociones que se producen al momento de tener que parar, ya sea por una enfermedad, por una lesión o por otras circunstancias. En ese sentido, hoy día, lo que está recomendado, y no lo que está recomendado, más bien lo que está estudiado desde la neurociencia, es que nosotros no podemos controlar las emociones, simplemente las podemos gestionar. Y esto implica bajar la intensidad de nuestras emociones. Por ejemplo, si yo estoy con mucho nivel de ansiedad, evidentemente tengo que desarrollar habilidades para poder gestionar, para poder bajar la intensidad a esa ansiedad. Si estoy frustrado porque efectivamente no pude cumplir con el objetivo, también tendré que trabajar en esa misma línea con respecto a la frustración. Y en ese sentido es muy importante, y por eso hablamos nosotros en el contexto del deporte de metas y objetivos dinámicos. Porque evidentemente es claro que un deportista que tiene una carrera deportiva no solo con mucho tiempo ya realizándola, sino que también con proyección hacia adelante, tiene objetivos al corto, al mediano y a largo plazo. Y es claro que durante la carrera de un deportista los objetivos a corto plazo en un momento pueden ser más importantes que los de mediano plazo, en otros momentos pueden ser los de largo plazo mucho más importantes que los de mediano, etc. Cuando nosotros nos enfrentamos a una dificultad para poder seguir entrenando, evidentemente pasan a ser mucho más importantes los objetivos a largo plazo. Poder entender que la recuperación que yo estoy tratando de lograr en estos tiempos, en estos meses o en días, dependiendo de cuánto tiempo va a estar parado, es más importante, en el fondo, focalizarse sobre el objetivo a largo plazo. Entonces, ahí es donde está el concepto del dinamismo de las metas y objetivos, donde el corto, el mediano y el largo plazo se van entremezclando y algunos van siendo más importantes que otros en ese sentido. Por lo mismo, y bajo la misma premisa de los objetivos, también es muy importante que los objetivos estén trazados no solo en términos de resultados, sino que también de rendimiento, cosa que probablemente en algunas ocasiones mis objetivos y mis metas de resultados van a tener que ser modificados producto de esta situación, pero yo puedo seguir trabajando sobre los objetivos de rendimiento que tienen que ver con el proceso y no con la consecución final. Una de las formas eficaces de mantener la motivación en ese periodo es tener muy claro objetivos y metas mediano, corto y largo plazo. Bueno, Dani, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo manejaste? Porque a la larga me imagino que has manejado frustraciones, enojos, depres, querer tirar algunos días, me imagino todo por la borda. ¿Cómo lo has manejado? No, fue súper complejo. O sea, yo en la pasada también me tuve que operar de una hernia, entonces, producto del mismo esfuerzo que estaba realizando día a día y todo ese tiempo que yo estuve parado por el tema de la hernia, uno, por lógica, tiende a subir de peso, se pierde la forma física. Me recuerdo que el primer día que yo volví a correr después de la hernia, me tenían que estar esperando mis compañeros, entonces, claro, uno pasa por como por hartas frustraciones, como que estuviera en una montaña rusa prácticamente de emociones, donde sube, baja,
Pero el tema de fondo yo creo que siempre ha sido, por lo menos para mí, lo beneficioso, la perseverancia que he tenido yo en todo ámbito, en el sentido de que, no sé, por cuestiones curiosas de la vida, a mí nunca se me han dado fáciles las cosas. Siempre como que tiende a costarme el doble las clasificaciones, que a veces uno tiene que estar peleando con la dirigencia para que a uno lo suban a un viaje o no sé, a un campeonato. Entonces, como que todavía nunca se me han dado las cosas fáciles. Siempre tiende a costarme mucho las cosas. Entonces, siempre esa perseverancia que he tenido en la vida, he tenido que plasmarla a lo largo de toda mi carrera, y no tan solo en cuanto a mi carrera deportiva, sino que también a veces cosas personales, y yo creo que por ahí va el tema de siempre estar enfocado también en los objetivos que uno quiere, tener la claridad, porque cuando uno ya pierde el foco del objetivo al que quiere, ya comienza a apuntar hacia otros lados. Entonces, para mí siempre el objetivo fue Tokio 2020, y hacia ahí apunté siempre y siempre trabajé en base a eso. Entonces, a pesar de que, claro, como dices tú, fue mucho el periodo en el que estuve ausente, pero siempre ese fue el objetivo y por el cual aún hoy en día sigo trabajando. Dani, en este periodo de cuarentena donde los corredores lamentablemente no hacen muchas noticias porque no están corriendo carreras, porque habitualmente nosotros en nuestra página podemos publicar, Daniel Estrada ganó, no sé, los 21K de tal lugar, y aparecen, y las marcas de alguna manera empiezan a ver al deportista y decir, uy, yo quiero estar con este deportista porque que mi logo esté en su pecho o en su jockey o en sus pies, me ayuda a promover la marca. Han sido meses de un poco perfil bajo. Pero en este perfil bajo, en este momento donde no hay tantas noticias de corredores, una de las marcas relevantes en el mundo del atletismo te toma entre sus filas. ¿Qué se siente en este momento donde no se corre que una marca como ASICS sea parte de las marcas que te apoyan? Bueno, yo siempre he sido agradecido de la vida y de las oportunidades que a uno se le presentan, y claro, tal cual como dices tú, para mí, en el momento menos esperado, llega ASICS a ofrecerme una propuesta de trabajo, la cual la conversamos y estuvimos los dos de acuerdo. Comencé a formar parte de su fila, además que justo calzó con que ASICS estaba tratando de hacer una nueva propuesta con una renovación de modelo. Entonces, comenzar a hacer una marca que por lo menos para mí no era tan lejana, porque tal cual como decías tú, soy profesor de un club de running, muchos de mis alumnos de hecho usan la marca. Entonces, más allá de todo, yo creo que para cualquier deportista, ya con el hecho de poder contar con un apoyo de una marca que sea además prestigiosa, que confíe en el trabajo de uno, da la confianza para después tratar de poder conseguir todo. O sea, yo desde el momento que me he visto y firmo por ASICS, para mí ha sido el compromiso de tratar de dar el máximo, el 110% de mí, para poder dejar el nombre de la marca lo más alto posible. Dani, nosotros hace muy poquito subimos un testeo de esta nueva maravilla que tiene ASICS, que son las Meta Racer. Hace un tiempo atrás innovaron en el mundo del atletismo las placas de carbono. Durante un tiempo no estuvo normado, y después se normaron de que las zapatillas tenían que tener una sola placa, que debieran estar en el mercado antes de que los corredores puedan usarla, y no como otra marca que evidentemente las usó como prototipo. En este caso es una zapatilla que hoy está en el mercado chileno. ¿Cómo te ha sido a ti? O sea, porque yo conozco la visión de corredores de 3 horas que dicen, wow, qué sensación te da, te ayuda a la zancada. ¿Cómo tú tienes la Meta Racer? ¿La tienes entre tus manos o en tus pies? ¿La has probado? Cuéntanos de esa maravilla de correr con una placa de carbono, un corredor que corre bastante por debajo del 4000. ¿Cuáles son las sensaciones? Sí, mira, curiosamente justo las tengo acá, las maravillas de ASICS, las Meta Racer. Claro, tal cual como dices tú, la fibra de carbono ya llegó para quedarse en cuanto a lo que es el calzado deportivo. Una zapatilla que yo tuve ya el privilegio de poder usarla, hice un pequeño testeo en la trotadora de mi casa, a ritmo muy fuerte, yo creo que muy parecido al ritmo que vamos a tener que competir nosotros el maratón.
por lo menos las sensaciones que tuve yo, es una zapatilla que se nota que al sumar una cierta cantidad de kilómetros, en el fondo lo que uno va haciendo es, gracias a la fibra carbono y la forma curva de la planta, es ocupar menos energía, ¿ya? Entonces, toda esa ayuda en el fondo permiten a que el deportista pueda tener un rendimiento mucho más óptimo y que de hecho por ahí puede ir también asociado al mismo tema que me comentabas tú de bajar tanto la marca. Cuando yo hice las 2 horas 17, lo hice con una zapatilla que no tenía fibra carbono. Hoy en día todas las zapatillas, por lo menos de nivel mucho más competitivo, ya están con la fibra carbono, entonces una ventaja que en el fondo uno le puede sacar harto provecho. El tema también de que la malla sea mucho más transpirable, Y porque además que uno es una cuando... zapatilla que no es barata, pero comparada con las mismas de su rubro es una zapatilla económica. Estamos hablando de una zapatilla que cuesta 139.000 pesos, cuando otras de placa de carbono están cercanos a los 200.000. Entonces una zapatilla que además, capaz que para ti sí, no es una zapatilla para usar en el día a día con los entrenamientos, una zapatilla para hacer en 2, 3 entrenamientos de velocidad y dejarla para la carrera, me imagino, ¿no? Yo creo que incluso un poco menos, porque es una zapatilla de fibra carbono y lamentablemente esta tecnología es como para usarlo en momentos precisos, solamente para competir, algunas veces muy poquitas para entrenar, tal cual como te decía yo solamente la he usado para un testeo, pero es una zapatilla que requiere otro tipo de cuidado y claro, es una zapatilla que está al alcance del bolsillo de más personas, entonces... pero una zapatilla que a ti te va a permitir correr rápido, muy rápido, por la tecnología, por todo lo que O sea, contempla. Y a tal ti cual, te por va a permitir ejemplo, correr rápido, a mí me va a permitir trotar un poquito más ligerito, nada más. oye, y otra cosa que es súper importante también, que cuando yo me la probé, el tema de la estabilidad, como que se siente una zapatilla que es estable a pesar de tener el tema de la fibra carbono, es súper estable. Y lo otro que también llama mucho la atención, tal cual como te comentaba yo, es la tela. ¿Por qué es importante este tema? Porque generalmente las personas cuando corren maratón, cuando están expuestas, por ejemplo, no sé, a un maratón en donde hayan altas temperaturas, uno generalmente siempre tiende a mojarse mucho con agua. Entonces, ¿qué pasa? Que la zapatilla, si no es muy transpirable, generalmente absorbe mucho esa agua y no tiene cómo deshacerse de esa agua. A diferencia de esta zapatilla que tiene muchos orificios dentro de la malla, además tiene un orificio chiquitito, que no sé si lo van a alcanzar a ver, pero toda esta tecnología en el fondo te permite a ti a que puedas ir desechando toda el agua que pueda ir absorbiendo durante la carrera. Pero con esa no entrenas, ¿con cuál entrenas, Dani? En verdad yo tengo varias zapatillas ya Sí, sí, me imagino, testeadas y me bien, imagino. claro, pero otra zapatilla que a mí me dejó muy buena impresión son las Nova Blast, ¿ya? Que es una zapatilla que a mí por lo menos me ha permitido lograr una gran cantidad de kilómetros, una zapatilla que es súper estable, que tiene una muy buena amortiguación, tú te fijas, tiene un buen drop, una malla que también es bien transpirable, es como un dato no menor, es que si tú te fijas, todas estas zapatillas dicen Tokio, ¿ya? Entonces, en el fondo, por lo menos para mí, es como algo que lo veo todos los días, que yo digo, ¿sabes qué? No te tienes que olvidar del objetivo por el cual tú estás apuntando. Entonces, es una muy buena zapatilla y lo más importante de todo es que es una zapatilla que pesa solamente 260 gramos y con una gran amortiguación. Entonces, a ti te va a permitir hacer una cantidad de kilómetros impresionante y no es una zapatilla que es pesada, que te va a hacer desgastarte demasiado. Entonces, eso es súper importante. Seguramente en algún momento va a llegar a los pies de algún tester de Run Chile para poder hacer un review de esa zapatilla. Dani, veo que Tokio es la zanahoria que tienes adelante, o sea, ese es tu norte. Pero en el día a día no solamente entrenas para buscar ese norte, sino que hace unos años atrás nos encontramos una vez en el Maratón de Santiago, estás con el desarrollo de un proyecto propio, de un proyecto donde motivas a gente a que se una al mundo del atletismo, del running. Estás como profe. Quiero que nos cuentes un poquito de este Run Wolf.
Claro, ya, bueno, yo soy profesor de un club que ya lleva muchos años. De hecho, en septiembre de este año nosotros cumplimos 5 años ya de funcionamiento, el Club Rangwolf de Viña del Mar, un club que actualmente cuenta con 65 personas que integran este club. Dado todo este tema de la pandemia, tuvimos que suspender obviamente varios objetivos que también teníamos con el club, como era el Maratón de Lima, Maratón de Santiago, y reemplazarlo rápidamente por clases virtuales. Entonces, gracias a Dios he tenido la fortuna de que gran parte del equipo ha estado constantemente entrenando, a pesar de hacerlo en casa, y que una cuestión que siempre valoro yo, de que la gente, a pesar de no estar en forma presencial y física, ha seguido entrenando en forma constante en la casa, sin perder la motivación, que es un tema no menor, porque mucha gente que al sacarlo del aire libre, encerrarlo en la casa y hacer muchas veces preparación física, que a veces no es mucho trabajo de su agrado, entonces es un tema súper complejo, yo creo que para cualquier profesor. Entonces ya con Sí, pero mantener... tenemos un amigo en común que me dice que alguna vez ha entrado en los Zoom de Rangwolf y son masivos, que tienes a todos tus deportistas extremadamente motivados, que cada vez que hay un Zoom donde haces algún tipo de ejercicios o lo que toca en el plan, no son Zoom de 15, de 20 personas, son Zoom grandes. Entonces se ve que estás logrando que tus deportistas mantener esa motivación, que creo que es lo fundamental en esta época de cuarentena, pero tampoco, yo lo he visto en muchos deportistas, no en entrenadores. Hay que bajar los decibeles, me imagino, en esta época que no se sabe dónde hay carreras, porque tampoco hay que llegar a un pic de rendimiento ahora, porque ¿de qué sirve llegar al mejor momento de tu rendimiento atlético hoy si no puedes una carrera para correrlo? Entonces hay que lograr una gran base, me imagino, una gran base aeróbica, una buena base de preparación física, etcétera, ¿no? Claro, o sea, básicamente lo mismo que he aplicado con mis alumnos en el club es lo que estoy aplicando yo. O sea, uno tiene que hacer trabajo variado, obviamente para no aburrirse en la casa, pensar que estamos 6 meses entrenando desde la casa. Si tú siempre aplicas la misma rutina, probablemente te va a aburrir, te va a estresar más. Entonces siempre, por lo menos mi estrategia ha sido ir variando tanto el trabajo como también actividades. De repente, por ejemplo, yo hago una semana que hacemos puros juegos, no hacemos clases prácticamente de preparación física, sino que son puros juegos, con el fin de que la gente también vaya haciendo actividades que lo saque la rutina, que se pierdan del estrés de sus trabajos y tengan la opción de volverse niños. Dani, ¿y qué busca y qué puede encontrar un deportista para incorporarse a Rangwolf? Que digo, pregunto esto, porque hay clubes que están dirigidos a correr maratones, otros a correr 21, otros son muy competitivos, otros son más sociales, otros son de amigos. ¿Cuál es un poco el perfil que tiene Rangwolf para aquellos que tengan interés en ser parte de tu club? Claro, nosotros tenemos dos perfiles muy marcados, que están los que lo hacen, digamos, por un tema más competitivo, de lograr una marca, un objetivo a corto o mediano plazo. Y hay también otras personas que lo hacen por un tema más social. Yo siempre digo que esos dos ámbitos uno tiene que saber llevarlos bien de la mano, ¿ya? Por lo menos para mí he podido lograr ese objetivo de poder llevar esos dos grupos de igual manera. Entonces, por ahí va la estrategia también de por qué he podido mantener un grupo grande entrenando constantemente a través del tiempo, porque siempre trato, tal cual como te decía tú, como te decía a ti, perdón, de hacer actividades que fueran enfocadas a la preparación física, así como también hacer semanas que fueran un poco más de actividades sociales, de juegos, de poder compartir. Hicimos incluso hasta una fiesta de disfraz. Entonces, si tú te fijas, ahí uno mezcla las dos cosas como debería ser. Dani, tú tienes, por ahí me equivoco, 28 años, 30. 30. ¿Te queda igual no solamente el ciclo olímpico de la posibilidad de ir a Tokio, sino que me imagino que dentro de tu carpeta está París 2024 y 2028 que se me fue, que todavía no lo anunciaron, que lo van a anunciar cuando se haga Tokio, cuál es el 2028? O sea, todavía tienes en carpeta la posibilidad, me imagino,
de estar en tres Juegos Olímpicos, ¿o no? ¿Tienes esa visión o lo tuyo es paso a paso? Mira, yo soy más partidario de ir al paso a paso, obviamente trato de proyectarme hasta París 2024, no sé si lo voy a hacer para 2028 porque estamos hablando a muy largo plazo, la vida da muchas vueltas, pero por ahora, claro, trato de pensar, y no tan solo en París de 2024, sino que también en Santiago 2023, que también es una muy buena oportunidad para nosotros mostrarnos en los Juegos Panamericanos que van a ser desarrollados en el país de donde somos nosotros. Así que es una motivación doble, de hecho, para los deportistas que van a estar compitiendo en casa. ¿Y qué significó para ti, cuando digo Juegos Olímpicos, pero todo lo que significa los Juegos Olímpicos? Yo me acuerdo los días previos al maratón, tú estabas mucho con Víctor, también con Enzo, y se sacaron fotos con todos y en todos lugares. O sea, fue casi como que un niño llevarlo a Disney. Sí, o sea, mira, uno igual en ese sentido debe ser consciente porque ponte tú, fuimos un día a los comedores de los juegos, de la villa, quiero decir, y no sé, nos sentamos curiosamente muy cerca de donde estaba Rafael Nadal y veíamos que a cada rato, por ejemplo, llegaban deportistas a pedirle una foto, él venía recién de jugar, entonces, claro, llegó con su almuerzo a su mesa a sentarse, el tipo comía y llegaba un chico a pedirle una foto, pero te juro que él no negó una sola foto. Rafael se paraba, se sacaba la foto, se sentaba, seguía comiendo. Después llegaba otro chico, le pidió una foto, se paraba, se sacaba una foto, seguía comiendo. Y así estuvo todo el almuerzo. Entonces, en ese sentido, igual Y nosotros... entre medio fueron ustedes o te No, controlaste no. y los dejaste comer? No, lo dejamos comer. Sí, de hecho, por lo mismo, como nosotros fuimos testigos de eso, entonces, claro, fuimos conscientes de que probablemente lo mismo que le pasaba a Rafael Nadal, le pasaba a todos los otros deportistas que son muy famosos. Entonces, generalmente nosotros cuando pedíamos la foto era cuando nos terciábamos con ellos, no sé, te estoy hablando cuando había que tomar el bus, o de repente en los pasillos de la misma villa. Ahí uno ¿Cuál es, generalmente aprovechaba la oportunidad. Vamos a la parte así en Argentina decimos el choluraje. ¿Cuál es la foto que más atesoras de los Juegos Olímpicos? No digo de ti corriendo, cruzando, no, nada, no hablo de la carrera, hablo de los días previos. ¿Cuál es la foto esa que dijiste, me saqué la foto, no sé, con Mo Farah, con qué? ¿Con qué deportista fue el que no pudiste controlarte y tienes esa foto y estás feliz de tenerla? Mira, me pasó, bueno, de hecho hasta el día de hoy nos acordamos con Víctor que un día estábamos justo en la zona como de prensa y nos encontramos con Bernard Lagat. Bernard Lagat es un corredor extraordinario de 1500 y que poco a poco ha ido avanzando hacia otras distancias. Él ya tiene 40 años y sigue corriendo a un altísimo nivel. Y me recuerdo que nosotros justo nos encontramos ese día en la zona de prensa con Bernard Lagat. Y nosotros le pedimos la foto, porque obviamente un corredor es para nosotros extraordinario, que nosotros veíamos en videos de YouTube, tenerlo al lado, dijimos, hay que aprovechar la oportunidad, así que nos sacamos la foto. Y en el momento que nos estábamos sacando una foto, él nos pregunta a nosotros qué prueba hacíamos nosotros. Y nosotros le decíamos que nosotros íbamos a correr maratón. Entonces cuando nosotros le dijimos que corríamos maratón, el tipo nos hace como una reverencia. Imagínate, nosotros quedamos helados porque ver a Bernard Lagat haciendo eso a nosotros, entonces quedamos como descolocados totalmente. ¡Oh, qué Y hasta emoción! el día de hoy todavía tenemos esa foto, entonces fue un momento que para nosotros fue pero inolvidable, te lo juro, inolvidable. ¡Uy, qué tremendo, qué tremendo! ¿Y cuántos días estuviste en la Villa Olímpica, Dani? A ver, si no mal recuerdo, creo que nosotros fuimos los que más tuvimos la Villa Olímpica, ¿No te querías que ir? no nos queríamos ir, estábamos disfrutando al máximo, ¿no? Sí, vivimos todo desde el inicio, porque nosotros tuvimos la ceremonia de inauguración, así como también la ceremonia de clausura, fuimos de los pocos deportistas, obviamente porque la gente estaba consciente de que nosotros hacíamos maratón, que teníamos que aclimatarnos a todo lo que iba a ser Río, el calor, la humedad, entonces creo que estuvimos como 20 días o 22 días, una cosa así.
Bueno, para Tokio también vas a tener, cuando clasifiques, vas a tener que ir también con bastante anticipación porque la diferencia horaria son como 12, 13 días y uno tiene que llegar mínimo esos 12, 13 días antes de la carrera para poder adaptarse al cambio horario, me imagino. Claro, o sea, va a ser lo mismo. Yo he tenido por lo menos la oportunidad de poder correr en países asiáticos y ha sido eso. O sea, lo más difícil no es tanto tal vez el clima, sino que el tema de la diferencia horaria, porque son muchas horas. Entonces, hay que pensar que para poder compensar toda esa hora, uno tiene que ir regulando 1 hora por día. Entonces, o sea, sí o sí son como prácticamente 12 días antes que uno va a tener que estar. Dani, tú has corrido los Juegos Olímpicos en la distancia maratón, pero ¿cuál es tu distancia favorita? Porque yo te he visto correr muchas distancias. ¿Cuál es la que más te gusta? No necesariamente tiene que ser la que seas mejor, pero ¿cuál es esa distancia que a ti te encanta correr? Porque además del maratón tú no puedes correr 6 maratones en un año, o sea, los maratones hay que ponerlos entre medio, son pruebas un poco desgastantes. Tal vez el maratón tu distancia preferida, pero ¿cuál es la distancia preferida de Daniel Estrada? Sí, para mí siempre han sido los obstáculos, los 3000 con obstáculos, por un tema de que una prueba que, aparte de estar corriendo la parte plana, tiene el obstáculo que tú tienes que ir pasando, en donde además está la adrenalina, porque muchas veces cuando tú ya vas muy exigido, muy cansado, hay veces que por un mínimo error te puedes caer, y de hecho muchas veces me pasó que estuve, pero así, a nada de caerme. Entonces, como que todo es el tema de la Además adrenalina y todo lo que se vive. está el foso del agua, que cada vuelta hay que saltar uno de los obstáculos donde uno termina cayendo en el agua. Tal vez en la primera o segunda uno puede llegar a salpicarse el primer pie, pero cuando empiezan a pasar las vueltas uno empieza a caer cada vez más adentro. Claro, y de hecho hay muchos videos, imágenes de personas que en la misma ría que la que dices tú, el foso con agua, lamentablemente porque han ido muy cansados, se pegan y quedan prácticamente empapados completos. Entonces, una prueba que es muy difícil, pero tiene la adrenalina, que es lo que en el fondo hace que sea como más atractivo. Perfecto. Y Dani, ¿y ya contaste a tus deportistas cómo ayudas para que mantener esa motivación, pero qué le dirías? El lector de Ranchil está al igual que muchos, algunos ya están pudiendo correr en la calle porque están en distintas fases según su comuna, pero no hay muchas competencias. ¿Qué recomendación le darías a aquellos corredores que no tienen competencias y todavía no hay una competencia presencial? Hay sí carreras online, pero carreras presenciales. ¿Qué les dirías a los corredores chilenos? Claro, el llamado más que nada es a que se tomen las cosas con calma, de que hay que ir volviendo paso a paso, de que como todavía no hay un objetivo claro, entonces no hay que apresurarse con un proceso porque a veces el apurarse con un proceso puede conllevar a una lesión. Entonces siempre ir tomándose las cosas paso a paso hasta que ya haya un objetivo claro por el cual poder trabajar. Entonces, mientras tanto, yo creo que lo que hay que hacer es trabajo de mantención y por sobre todo trabajar en base a las debilidades, ¿ya? Que de hecho que por lo mismo yo comencé a hacer mucha preparación física porque yo sentía que muchas veces las lesiones que tenía yo eran producto de debilidades musculares. Y en base a eso he ido trabajando, he ido mejorando harto y he visto frutos, a pesar de que han sido trabajos en cinta, he podido sacar muy buenos trabajos, entonces es una cosa por otra. Daniel, yo quiero agradecerte muchísimo el tiempo que te diste para conversar con nosotros en Ranchile, decirle a todos aquellos que si quieren conocer la Meta Racer de ASIC, ASIC acaba de abrir una tienda en el Parque Arauco, en el segundo piso, el local 260, reserven hora porque tiene todas las medidas sanitarias para que vayan a conocer esta espectacular zapatilla y otras de ASIC. Daniel, muchísimas gracias. Si quieres saludar, agradecer a alguien, te damos un minuto para que puedas hacerlo. Bueno, agradecer a mi club Run Wolf, que siempre han estado presentes durante todos los procesos de mi carrera deportiva. Agradecer también a ASICS por la confianza que han tenido en mí, de depositar, espero no defraudarlo, y esperamos ojalá poder estar en Tokio 2021, vamos a estar haciendo todo lo posible. Así que muchas gracias también a ti por este espacio que nos entregas para poder mostrarnos, digamos, lo que hemos ido haciendo a la comunidad.
Para mí es un orgullo tener un atleta olímpico que las veces que he estado con Daniel se lo transmito, la admiración que tengo, de la misma manera que él miraba a los deportistas, a Rafael Nadal y a otros deportistas, yo lo miro a él. La verdad que haber estado en una cita olímpica para mí lo pone en el Olimpo. Así que hayas aceptado la invitación de ser parte de Ranchile TV, te lo agradecemos muchísimo, te deseamos mucho éxito. Ojalá pronto Valparaíso salga de cuarentena, que puedas empezar a correr un poco en la calle. Y ojalá el año que viene se reviertan las carreras, puedas buscar esa ansiada clasificación y nosotros poder verte nuevamente en una cita olímpica. Daniel, muchísimas gracias. Esto ha sido Ranchile TV. Muchas gracias a Merrell con su espectacular línea de ropa outdoor, de zapatillas, de ropa, la verdad, una marca apoyando el deporte desde carreras, deportistas, páginas web, así que Merrell comprometido con el deporte, muchísimas gracias. A Vida Cámara, la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida, pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible. Cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias. vidacámara.cl. Y también agradecer a Gatorade, el hidratador de los corredores, de los atletas, de los deportistas en general, desde siempre. Y a BCI con su sistema de pago sin contacto, las tarjetas contactless, Google Pay y por supuesto la última novedad, Garmin Pay. Esta novedad que es una alianza con Garmin, que los últimos relojes con tecnología para tener el Garmin Pay podrás hacer el pago con tu reloj como si fuera tu tarjeta de crédito. Imperdible, una alianza entre Garmin y BCI, espectacular para hacerlo. Así que aprovechen, háganse clientes del banco BCI y con su Garmin podrán hacer los pagos en esta época de distanciamiento social.